¿Y si la muerte no fuera el final, sino apenas la puerta de entrada hacia una dimensión donde tu cuerpo deja de pertenecerte? Esa es básicamente la idea detrás de The Void, del año 2016, también conocida como El Vacío, porque esta película no trata simplemente de cultos secretos, ni de personas intentando sobrevivir a pesadillas hechas de carne, sangre y tentáculos. Todo eso está ahí, por supuesto, y forma parte de su identidad, pero en el fondo, The Void habla de algo mucho más perturbador, la posibilidad de que exista una realidad al otro lado de la muerte, como una dimensión capaz de deformar la carne, alterar la mente, romper el espacio y ofrecer una forma de inmortalidad, que en realidad se parece mucho más a una condena que a una salvación. Y es que este lugar no es el vacío entendido como la nada absoluta, no es simplemente un sitio de soledad, tampoco es un infierno como lo entendemos tradicionalmente, y mucho menos es un mundo alienígena con criaturas extrañas. Es más bien un plano de existencia separado del nuestro, una dimensión incomprensible donde la vida, la muerte, el cuerpo y el tiempo obedecen reglas completamente distintas. Por eso la película funciona también como horror cósmico, porque nunca nos entrega una explicación clara, nunca aparece alguien diciendo qué es exactamente la pirámide negra, quién la construyó, qué entidades viven allí o qué propósito real tiene esa dimensión. Lo que hace es mucho más efectivo. Nos deja ver las consecuencias de mirar demasiado tiempo hacia ese otro lado, y esas consecuencias son horribles. La historia comienza de noche, en una granja aislada. Un hombre llamado James escapa desesperado y cubierto de sangre, mientras una mujer intenta huir con él. Pero antes de poder escapar, ella es alcanzada por dos hombres, Vincent y Simon, un padre y su hijo. Al principio ellos son presentados como simples asesinos. La matan, la rocían con gasolina y queman su cuerpo como si quisieran borrar cualquier rastro de ella y de su crimen. Pero este detalle, aunque parece solo una muestra de brutalidad, es una de las primeras pistas importantes que nos deja la película. Resulta que Vincent y Simon no queman el cadáver únicamente por odio o crueldad, lo hacen porque ya han visto lo que ocurre cuando alguien muere bajo la influencia del vacío. Han aprendido que, en esta historia, la muerte no siempre detiene a una persona. A veces la muerte solo deja el cuerpo vacío para que algo más lo use. Y ese es uno de los conceptos más centrales de la película. El cuerpo humano, para el vacío, no es sagrado, no es una identidad y no es una persona. Es solo material de construcción biológico que puede ser abierto, reactivado y moldeado de nuevo. Volviendo a la historia, mientras James logra escapar hacia el bosque, una figura vestida con una túnica blanca observa desde la oscuridad. En su cara se ve un triángulo negro, un símbolo que desde ese momento se convierte en una especie de advertencia. Ese triángulo no es solo el emblema del culto, es la representación de algo mucho más grande. Es una marca ritual, una señal de la pirámide negra y probablemente también una referencia a la puerta que conecta nuestra realidad con esa dimensión de pesadilla. Ahora bien, como ocurre en muchas historias de horror cósmico, el símbolo no se explica del todo, y precisamente por eso funciona, porque el ser humano necesita entender lo que ve, necesita ponerle nombre, forma y lógica. Pero el vacío no funciona con nuestra lógica. Desde el inicio, la película deja claro que sus personajes no están enfrentando un problema que puedan resolver o entender, sino una pesadilla a la que apenas van a sobrevivir. Después de esta escena, conocemos a Daniel Carter, un policía de un pueblo pequeño que patrulla una carretera tranquila durante la noche. Todo parece normal, incluso rutinario, hasta que James aparece tambaleándose desde el bosque. Daniel no sabe quién es ni de dónde viene ni qué ocurrió en la granja. Desde su punto de vista, James parece un hombre herido, quizá drogado o borracho, así que hace lo único razonable, lo lleva al hospital más cercano. Ese hospital es el Marsh County Hospital, y desde que Daniel llega, el lugar ya se siente extraño, porque el edificio está medio abandonado por culpa de un incendio reciente. Muchos recursos han sido retirados, el personal es mínimo, y varias áreas están en proceso de mudanza. En otras palabras, es el escenario perfecto para una historia de survival horror, con pocos personajes, pasillos oscuros, puertas cerradas, suministros limitados y una amenaza que empieza a rodearlo todo. Dentro del hospital, conocemos a Allison, la esposa separada de Daniel.
Entre ellos todavía hay un poco de cariño, pero también una distancia muy dolorosa. Más adelante entendemos que ambos perdieron a un hijo durante el embarazo, y esa pérdida destruyó su relación. También está Beverly, una enfermera, Kim, una joven interna con poca experiencia real, Maggie, una adolescente embarazada, Ben, su abuelo, y el Dr. Richard Powell, quien al principio parece una figura tranquila, racional y hasta compasiva. Powell conoce a Daniel, conoce a Allison y sabe lo que les ocurrió. De hecho, cuando habla con Daniel, menciona su propia pérdida. Su hija Sarah murió y esa tragedia casi lo destruyó. Y por eso, en este punto, Powell parece un hombre que entiende el dolor de los demás. Parece alguien que ha sufrido y que de alguna manera intenta ayudar. Pero aquí está la trampa. Powell nunca aceptó la muerte de su hija, no siguió adelante y no sanó su herida. Solo escondió su obsesión detrás de una máscara de médico, y esa obsesión será el centro de toda esta historia. El primer estallido real de horror ocurre cuando Daniel encuentra a Beverly atacando a un paciente. Ella le ha clavado unas tijeras en el ojo y está cortándose la piel de la cara, mientras repite que ese no es su rostro. Y ojo con esto, porque esa frase es muy importante, porque Beverly no actúa simplemente como una persona poseída. Parece que su identidad se ha fragmentado, como si algo le hubiera mostrado que su cuerpo ya no le pertenece. Ella mira su propia cara y no la reconoce, como si la carne humana fuera apenas una máscara temporal, algo que puede ser abierto, reemplazado o modificado por una fuerza externa. Daniel intenta detenerla, pero al final se ve obligado a dispararle y Beverly muere. O al menos, eso es lo que debería ocurrir en un mundo normal. Pero The Void no ocurre en un mundo normal. Después del shock por haberle disparado, Daniel empieza a tener visiones de un paisaje que no entiende. Nubes oscuras, formas orgánicas, una presencia cósmica y una pirámide negra gigantesca, emergiendo en una realidad que no pertenece a la nuestra. Ese es su primer contacto con el vacío. Y básicamente, aquí la película empieza a revelar que lo que está ocurriendo no es algo común. No estamos hablando de un virus, ni de una bacteria, ni de un experimento que se salió de control. El vacío parece funcionar como una influencia, una señal o una energía que se filtra desde otra dimensión y afecta todo lo que toca: la mente, el cuerpo, el espacio y la muerte. Algo similar a la señal de los markers de Dead Space. Por eso Beverly no solo enloquece, por eso su cadáver no se queda muerto, por eso Daniel comienza a tener visiones y convulsiones, porque el hospital ya estaba contaminado por el vacío. Poco después, llega Mitchell, un oficial estatal que viene investigando la masacre de la granja. Desde su perspectiva, todo tiene una explicación más o menos humana. Su hipótesis es que James es un criminal, probablemente estaba drogado, quizá causó la violencia en la granja y tal vez también provocó lo que le ocurrió a Beverly. Pero esa explicación dura muy poco. Daniel intenta salir al coche patrulla para pedir ayuda, pero descubre que las comunicaciones no funcionan. Entonces ve a uno de los cultistas vestido de blanco. Esta figura no habla y no responde a sus preguntas, simplemente lo ataca y lo apuñala. Daniel logra sacárselo de encima y volver al hospital herido, y entonces todos se dan cuenta de que el edificio está rodeado por más cultistas. Ahora bien, aquí hay un detalle interesante. Los cultistas no parecen estar intentando entrar, más bien parecen estar impidiendo que los demás salgan, como si su función fuera mantener a todos dentro del hospital hasta que algo ocurra. Y desde ese momento la historia cambia. El peligro ya no está solo afuera, está también adentro, porque el cuerpo de Beverly empieza a moverse y transformarse. La enfermera muerta se convierte en una criatura grotesca, una masa de carne, órganos y tentáculos que ya no tiene una forma humana clara. Y esta transformación nos demuestra una de las reglas más importantes de la película. El vacío no resucita a las personas como eran antes, sino que las corrompe. Parece como si intentara reconstruir un cuerpo humano, sin entender realmente qué es un cuerpo humano. Por eso aparecen tentáculos, donde deberían haber extremidades, órganos expuestos donde debería haber piel, carne creciendo sin control como tumores, y formas que parecen estar naciendo y pudriéndose al mismo tiempo. Y esa es una de las ideas más aterradoras de The Void, porque normalmente pensamos en la muerte como el final, trágico sí, pero final al fin. Aquí en cambio, la muerte puede ser solo el momento en el que el cuerpo queda disponible para otra cosa. Por eso las criaturas no son presentadas como zombies tradicionales, porque realmente no son muertos vivientes en el sentido clásico.
son cuerpos humanos poseídos y alterados por una fuerza que no entiende la anatomía humana o que simplemente no le importa conservarla. Y el resultado es una pesadilla. En medio del caos, reaparecen Vincent y Simon, los dos hombres de la granja. Llegan al hospital buscando a James, y al principio parecen una amenaza más. Están armados, son violentos y quieren matarlo, pero su llegada también provoca que la situación se salga todavía más de control. James, completamente aterrorizado, toma a Maggie como rehén con un bisturí, y en ese momento Powell intenta acercarse para calmarlo, actuando todavía como si fuera el médico razonable del grupo. Pero James sabe algo que los demás todavía no entienden. Para él, Powell no es el doctor inocente, es el hombre detrás de la granja, del culto y de las transformaciones que habían presenciado. Por eso cuando Powell se acerca demasiado, James lo apuñala en el cuello. En ese instante, todos creen que el doctor ha muerto, lo dejan en el suelo, cubren su cuerpo y por un momento parece que Powell ha salido de la historia. Pero en realidad ocurre todo lo contrario, su muerte no lo detiene. Más adelante, descubriremos que ese ataque fue, de alguna manera, el paso que le permitió iniciar su propia transformación, porque para Powell, morir no es el final de su plan, solo es parte del proceso. Y justamente por eso, poco a poco queda claro que Vincent y Simon tampoco son el verdadero enemigo. Vincent perdió a su familia a manos del culto de Powell, y Simon fue uno de los pocos que logró salir con vida de esa masacre. La película no muestra exactamente todo lo que ocurrió, pero sí deja claro que aquel ataque los marcó para siempre. Vincent quedó consumido por la culpa, mientras Simon terminó herido, traumatizado y prácticamente encerrado en sí mismo. Por eso Vincent lo protege de una forma tan violenta, y por eso más adelante, el vacío puede usar esa tragedia contra ellos, obligándolos a revivir el momento en que su familia fue asesinada. Ahora bien, esa experiencia también explica por qué actúan como si ya conocieran algunas de las reglas de esta pesadilla. Saben que los cuerpos deben quemarse, saben que la muerte no siempre detiene a las criaturas, y aunque no entienden por completo qué es el vacío, entienden lo suficiente para saber que no pueden permitir que esas cosas sigan existiendo. Cuando la criatura Beverly ataca y arrastra a Mitchell, Vincent y Simon ayudan a destruirla. Mientras tanto, Maggie, la adolescente embarazada, empieza a tener dolores. Allison cree que puede haber una complicación grave y necesita ir a buscar suministros médicos. Daniel intenta impedir que vaya sola, pero la situación es tan desesperada que el grupo se divide. Daniel, Vincent y Simon salen al exterior para buscar una escopeta en el coche patrulla. Y aquí ocurre otro detalle extraño. El coche parece estar mucho más lejos de lo que debería. Esto podría tener una explicación simple. Tal vez los ocultistas lo movieron para dificultarles la salida o para obligarlos a permanecer dentro del hospital. Pero al mismo tiempo, la película usa ese momento como una primera señal de que algo alrededor del edificio ya no funciona de manera normal. Puede que todavía no sea una prueba clara de manipulación dimensional, pero sí prepara la idea de que el espacio alrededor del hospital está empezando a comportarse de una forma extraña. Mientras Daniel y los demás están afuera, Allison se adelanta para buscar los suministros, y ese es el error que la pone directamente en manos de Powell, quien revela la verdad. El doctor Richard Powell no murió cuando James lo atacó. Su cuerpo ha empezado a transformarse, pero su mente sigue funcionando. De hecho, Powell parece fascinado por su propia transformación. Como médico, pasó su vida abriendo cuerpos, reparándolos y estudiándolos, pero ahora su propio cuerpo se convierte en el experimento final, y entonces entendemos su motivación. Por razones que no se explican en la película, Powell había perdido a su hija Sarah. Esa pérdida lo destruyó, pero en vez de aceptar su muerte se obsesionó con vencerla. Buscó una solución en lugares donde nadie debería buscar, y lo que encontró fue el vacío. Lo interesante es que Powell no se considera un villano. Él cree que está salvando a la humanidad. Cree que la muerte es una limitación absurda, una falla de la naturaleza y una frontera que puede ser cruzada. Desde su punto de vista, sus experimentos son actos de compasión. Él no cree estar torturando personas, cree estar reparándolas para una forma superior de existencia. Pero ahí está el error, porque Powell confunde continuidad con salvación. Sí, el vacío puede hacer que alguien siga existiendo después de morir, pero lo que vuelve ya no es humano de una manera reconocible. Es una masa de carne reactivada,
adaptada a leyes ajenas, viviendo una existencia en la que puede seguir moviéndose, creciendo y obedeciendo, pero que ha perdido casi todo lo que hacía que esa persona fuera una persona. Dicho de otra forma, Powell no encontró la vida eterna, encontró una forma de impedir que la muerte termine su trabajo, y eso lo hace mucho peor, porque la muerte en The Void deja de ser una salida y se convierte en una transición hacia algo que puede usar tu cuerpo, tu dolor y tus deseos para abrirse paso en nuestro mundo. Mientras Allison queda atrapada con Powell, Daniel, Vincent, Simon y James deciden bajar al sótano para buscarla. Kim intenta guiarlos por radio, pero muy pronto se da cuenta de que algo no encaja. La puerta que debería estar ahí no aparece, los pasillos no corresponden con la estructura real del hospital, hay escaleras que no deberían existir. Por esto el subsótano parece funcionar como una zona intermedia entre nuestra realidad y el vacío, y cuanto más bajan más se deforma todo. Y es precisamente en esa zona imposible donde empiezan a aparecer las verdaderas consecuencias de los experimentos de Powell, porque el doctor no llegó a dominar el vacío desde el principio. Antes de su gran ritual, antes de usar a Maggie como recipiente y antes de intentar traer de vuelta a Sarah, Powell cometió errores, muchos errores. En el subsótano quedaron algunas de sus primeras creaciones, cuerpos humanos deformados, atrapados entre la vida y la muerte, convertidos en criaturas que ya no pueden regresar a lo que eran, pero que tampoco pueden terminar de morir. Y aquí hay un detalle importante. Esas criaturas no parecen ser malvadas en el sentido clásico. No son monstruos porque quieran hacer daño, sino porque fueron convertidas en algo que nunca pidieron ser. Son víctimas atrapadas en cuerpos imposibles, seres que sufren, que se retuercen y que, según el propio Powell, quieren morir. Pero él no los deja, porque para él ya no son personas, son pruebas, son errores necesarios, son pasos fallidos hacia su camino hacia la verdadera resurrección. De hecho, se da a entender que algunas de esas primeras criaturas fueron las responsables del incendio que dejó el hospital medio abandonado. Es decir, el desastre que convirtió a Marsh County Hospital en el lugar perfecto para el ritual no fue un accidente cualquiera, sino una consecuencia directa de los experimentos fallidos del doctor, porque esos mismos experimentos estaban buscando morir. Así que cuando Daniel, Vincent, Simon y James descienden por ese laberinto, no solo están entrando en una parte oculta del hospital, están entrando en el parque de juegos de Powell, un lugar lleno de cuerpos rotos, transformaciones incompletas y monstruos que demuestran que el vacío no ofrece una salvación, solo convierte el sufrimiento en algo eterno. Además, James revela que Powell y su culto anteriormente usaban la granja como una especie de iglesia. Atraían personas vulnerables, especialmente adictos, y las obligaban a participar o presenciar rituales, sacrificios y transformaciones. Y aquí es donde el culto se vuelve más interesante, ya que estos no son simplemente fanáticos inventando una religión, son personas que han visto una parte de una realidad superior, pero no tienen la capacidad de comprenderla, así que hacen lo que los humanos suelen hacer ante lo incomprensible: crean símbolos, rituales, jerarquías y promesas. El triángulo se convierte en su marca, la pirámide negra se convierte en su imagen divina, y Powell se convierte en su profeta. Pero como suele pasar en el horror cósmico, que algo parezca divino no significa que sea bueno. A veces, solo significa que es demasiado grande para nosotros, y básicamente, eso es lo que el vacío representa, una fuerza tan antigua y ajena, que los humanos la interpretan como salvación, cuando en realidad, quizás solo están abriendo una puerta hacia algo que nunca debió tocar nuestro mundo. Pero a medida que el grupo avanza por el laberinto, el vacío empieza a atacar de otra forma, no solo con criaturas, sino con la culpa. Por eso Vincent empieza a ver a su familia muerta, y esa visión lo arrastra hasta una de sus heridas más profundas, la idea de que Simon no pudo protegerlas. Por un momento, Vincent pierde el control y culpa a su propio hijo. Pero esa rabia no es solo suya, porque el vacío estaba amplificándola y usándola para convertirla en un arma. Y lo mismo ocurre con Daniel, porque él también resentía la pérdida de su hijo, por lo que se había separado de Allison, y peor aún, él carga con una culpa secreta, una emoción que no quiere reconocer. Powell insinúa que en el momento de la pérdida, Daniel sintió alivio, no porque no amara a su hijo, sino porque quizás se sentía aterrado o superado, y esa idea lo destruye desde dentro. Y también es una de las razones por las que Powell logra manipular a las personas, porque él no seduce con poder primero,
más bien seduce con consuelo, con la promesa de que aquello que se había perdido podría volver, con la idea de que el dolor y la pérdida no tienen que ser definitivos. Y claro, cuando alguien está completamente roto por una pérdida, una promesa así puede sonar como salvación, pero no lo es una carnada. Mientras todo esto ocurre abajo, arriba la situación con Maggie empeora. Kim intenta ayudarla, pero pronto se revela la verdad. Maggie no es solo una adolescente embarazada atrapada en este horror. Maggie, en realidad también forma parte del culto. Ella mata a su propio abuelo y deja claro que el nacimiento que se aproxima no es algo natural. Ella no lleva dentro un bebé común. Esto es así porque su cuerpo llevaba tiempo siendo preparado como recipiente para traer de vuelta a Sarah, la hija muerta de Powell. Y con esto, la película une todos sus temas principales. Allison perdió a un hijo, Daniel carga con esa pérdida, Vincent perdió a su familia, Powell perdió a Sarah, y Maggie lleva adentro una supuesta nueva vida, que terminaría siendo una abominación creada por el vacío. Aquí la película convierte la maternidad, el nacimiento y la resurrección en algo profundamente perturbador, porque lo que Powell quiere presentar como un milagro, no es un milagro, es una perversión de la vida misma y una imitación grotesca de la resurrección. Cuando Daniel finalmente encuentra a Allison, la ve sobre una mesa. Él tiene una visión de ella embarazada, pero cuando vuelve a la realidad, su cuerpo está invadido por tentáculos y prácticamente no parece humana. Powell le dice que le ha dado lo que ella quería y que ahora es madre. Y esta escena es brutal, porque retuerce por completo el trauma de Allison. Ella perdió a su hijo, y Powell usa esa herida para justificar su experimento. Él cree que la está ayudando, cree que le está devolviendo algo perdido, pero Daniel solo ve una cosa, la mujer que ama convertida en una criatura horrible. Así que toma un hacha y la ataca, convencido de que está acabando con su sufrimiento. Ahora bien, aquí la película se vuelve más ambigua, porque al final veremos a Allison aparentemente completa junto a Daniel en la dimensión de la pirámide negra. Entonces, ¿qué mató Daniel realmente? ¿Mató al cuerpo transformado de Allison? ¿Mató una ilusión? ¿O destruyó solo la forma incomprensible que su mente humana podía percibir? Una teoría interesante es que, cuando el vacío toma a una persona, ésta empieza a existir en dos planos al mismo tiempo. En nuestro mundo vemos la parte deformada y transformada en criaturas grotescas, pero en la dimensión de la pirámide negra, quizá queda algo más parecido a su esencia, su conciencia o su alma. Quizá es por eso que Allison aparece intacta al final, porque tal vez solo su cuerpo fue transformado en la tierra, pero algo de ella ya había cruzado al otro lado. Aunque esto no significa que esté salvada, al contrario, significa que está atrapada en ese plano, porque si el vacío es una dimensión donde la muerte deja de funcionar como salida, entonces Allison no encontró descanso allí, solo encontró una prisión. Finalmente, Daniel llega a la cámara del ritual y se enfrenta a Powell. Para este punto, el doctor ya no es completamente humano. Su cuerpo había cambiado, pero su mente sigue ahí, y esto lo hace más peligroso y aterrador que las otras criaturas. Además, él sigue pensando que todo lo que hizo tiene sentido. Ya no habla como médico, habla más como un profeta. Dice que se niega a aceptar que la muerte sea el final, porque existen cosas más antiguas que el tiempo mismo, que esas cosas lo han bendecido y que por fin va a recuperar a su hija. Entonces abre el abismo. El triángulo se ilumina como una puerta hacia una realidad diferente. Los cultistas se reúnen para presenciar el nacimiento, y Maggie da a luz a lo que Powell cree que será Sarah. Pero lo que da a luz no es una niña, es un monstruo, una criatura amorfa de carne, huesos y tentáculos que hace sonidos como los de un bebé humano. Y este momento confirma una verdad bastante cruel que ya mencioné anteriormente. Powell sí logró traer de vuelta algo, pero no logró recuperar a su hija como tal. La criatura ataca a Daniel, pero Vincent y Simon llegan y la atraen para intentar detenerla, pero Vincent termina atrapado por ella. Sin embargo, logra cubrirse de combustible y le pide a Simon que lo queme junto con el monstruo. Este es un final trágico, pero también muy coherente. Vincent comenzó la película quemando los cuerpos para impedir que el vacío los usara, y termina aplicando esa misma regla sobre sí mismo para proteger a su hijo. Powell todavía intenta tentar a Daniel, le promete devolverle a Allison y dice que ella lo espera, que solo tiene que dejarse llevar, que puede estar con ella otra vez. Y aquí está el verdadero contraste entre Daniel y Powell, porque los dos perdieron algo, los dos conocen el dolor del duelo, los dos tienen una razón para querer que la muerte no sea definitiva, pero Powell convirtió su duelo en fanatismo. Daniel, en cambio,
entiende al final que aceptar la pérdida es mejor que permitir que esa cosa, conocida como el vacío, siga entrando en nuestro mundo. Al final, Daniel no entiende por completo la pirámide ni el abismo, ni las reglas de esa dimensión, pero sí entiende algo mucho más simple. Powell está usando el dolor de la gente como llave para abrir una puerta que nunca debió abrirse. Por eso Daniel ataca a Powell y lo empuja hacia el portal, porque comprende que si esa puerta sigue abierta, todo terminará cruzando, y quizá la frontera entre nuestro mundo y la dimensión de la pirámide negra podría romperse por completo. Por eso Daniel se sacrifica para cerrar el abismo. Mientras tanto, Simon intenta escapar de aquella dimensión intermedia, pero la criatura que Powell cree que es Sarah todavía lo persigue. Para este punto, el ritual ya ha sido interrumpido y el portal empieza a cerrarse y colapsarse sobre sí mismo. Las paredes se contraen, los corredores se deforman y Simon apenas consigue llegar de vuelta al hospital antes de quedar atrapado. La criatura en cambio no logra salir, el espacio se cierra sobre ella, aplastándola mientras la puerta entre ambos mundos termina de sellarse. Después de eso, Simon y King logran salir del hospital al amanecer. Ellos son los únicos que parecen regresar a nuestra realidad. El horror ha terminado, al menos por ahora, pero la película no cierra con ellos, cierra con Daniel y Allison. Ambos aparecen tomados de la mano en esa dimensión extraña, frente a una pirámide negra gigantesca, suspendida en un paisaje oscuro e irreal. Ese lugar es el vacío, y esa imagen final es la clave para entender toda la película, porque esta finalmente nos muestra que el vacío no es una pirámide, no es solo una fuente de monstruos, es un reino, una dimensión, quizá una prisión, quizá un templo o quizá el hogar de entidades mucho más antiguas que la humanidad. La pirámide negra podría ser muchas cosas, una estructura sagrada, una máquina, una puerta, un símbolo o incluso la manifestación física de algo que la mente humana simplemente no puede procesar. Pero lo que sí sabemos es que está conectado con la muerte. Al final, Daniel y Allison no miran la pirámide negra como personas que han encontrado respuestas. La miran como seres pequeños, perdidos, atrapados frente a algo demasiado grande para comprender. Y ahí está el verdadero horror cósmico. No está en saber exactamente qué es el vacío, sino en entender que existe y que somos insignificantes para él. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.